Cero. Buenas tardes, estamos aquí desde nuestra sede de campaña. Este lugar se les va a hacer muy habitual ya en el futuro, es desde donde vamos a hacer todos nuestros informes y desde donde vamos a poder estar conectados constantemente. El día de hoy quiero hablar sobre el último informe de la Nación del presidente Correa, dado el día de ayer, sobre el cual emitimos un boletín público y queremos aclarar cada una de nuestras posiciones. Vimos un presidente que persiste en el error, que no quiere saber de consensos, que sigue con un discurso de odio equivocado, con una falta de sintonía total con lo que el pueblo está pensando. Creo que quienes me ven vamos a compartir de que los ecuatorianos anhelamos paz. Estamos cansados de ese odio político, tanto del gobierno como de sus opositores, en el que todo es insulto, todo es confrontación, todo es guerra, todo es insulto. Y eso tenemos que darle la vuelta a la página, tenemos que pensar hacia el futuro. Y por ello vamos a ir analizando cada uno de los puntos que tocamos en el boletín. Ya vimos que en materia económica, el presidente volvió a referirse sobre su errada política económica tributaria de cargar de impuestos a los ecuatorianos para intentar suplir un déficit del cual ayer culpó al terremoto, cuando todos los ecuatorianos somos testigos de que ya existía una brecha fiscal, ya existía un déficit fiscal bastante hondo, mucho antes del terremoto, y el presidente, creo yo, nos miente cuando quiere culpar al terremoto de la crisis. Yo creo que ha sido todo lo contrario. El presidente ha intentado utilizar el terremoto para con esos recursos tapar déficit, lo cual pues es lamentable, tanto desencanto y falta de confianza ahí en la ciudadanía que se le está pidiendo al gobierno que cree un fideicomiso independiente para que los recursos sean utilizados solo en la catástrofe, solo en el terremoto. Pero el presidente insiste en un discurso trillado, en un discurso separatista. Volvió a proponer la ley de herencia y plusvalía que tanto enfrentamiento trajo entre ecuatorianos hace algunos meses, demostrando que no está dispuesto a ceder, ni a negociar, ni a rectificar con lo que demanda la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, de no insistir y de que no se le siga metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Se ratifica en la ley solidaria, en la que se incrementa el IVA para todos los ecuatorianos, en la que se juega con las esperanzas de un pueblo que sufrió un terremoto, porque se dice que en zonas como Manabí el IVA va a ser de tan solo el 8%, pero solo para el consumidor final y solo con moneda electrónica, cuando sabemos que la moneda electrónica es prácticamente un bimonetarismo que pone en riesgo la dolarización, que no tiene respaldo, un respaldo verdadero en el Banco Central, en las reservas líquidas del Banco Central, y puede poner en riesgo la dolarización, y por eso estamos en desacuerdos con la implementación de la moneda electrónica, porque creemos que al Ecuador el dólar le ha traído una estabilidad económica y que no estamos con una economía boyante como para pensar salir del dólar, sino todo lo contrario. En fin, lo que nosotros proponemos es que en una época de crisis y de recesión como la que vive el Ecuador, lo correcto es disminuir impuestos, eliminar las salvaguardas, eliminar el impuesto al 5% de salida de divisas, atraer inversión extranjera, darle seguridad jurídica a la empresa privada, llegar a acuerdos comerciales con países del primer mundo que nos generen condiciones de crédito con verdadera soberanía y en muchas mejores condiciones que aquellos créditos chulqueros a los que hemos llegado con China. Eso en cuanto al tema económico, para ser muy breve. El presidente quiso nuevamente, en ese discurso lleno de odio y cargado de odio, atacar nuevamente a los medios de comunicación. Y dijo que hay toda una campaña orquestada para dar una imagen de corrupción a su gobierno. Y nosotros analizábamos y decíamos, bueno, es fácil hacer este tipo de conjeturas y de conclusiones cuando uno sabe que controla el poder judicial de un país y todos los poderes de una nación. Por eso propusimos, como decreto 002 de nuestro gobierno, ir a un referéndum aprobatorio que viabilice la posibilidad
de independizar de una vez por todas los poderes del Estado y que sea el pueblo ecuatoriano el que lo haga en las urnas. Tenemos que impulsar un proyecto de reformas a la Constitución que nos permita darle seguridad jurídica y un verdadero Estado democrático y de república al Ecuador, y no seguir en un modelo concentrador, en un modelo estatista que pone en riesgo las libertades en nuestro país. Finalmente me voy a referir sobre el tema del llamado al pacto ético que ha hecho el presidente de la República, en el que pide que sea una condición y que todos los candidatos a la presidencia se acojan a ese pacto ético público, que quien quiera ser candidato o que quien quiera ser presidente de la República no tenga dinero o empresas en compañías offshore fuera del país, en los famosos Panama Papers o principalmente en el tema de los Panama Papers en paraísos fiscales. Se me estaba yendo la palabra de los paraísos fiscales. Al respecto hemos dicho con frontalidad, aceptamos el reto. Esperemos que en pocos meses o en pocos días, cuando comience a salir a la luz todo aquello que va a salir en los próximos meses, el presidente no se retracte y diga que ya no es una condición y que es una campaña sucia, que la CIA está interviniendo y todo lo que ya ha dicho durante 10 años, y que pues los ecuatorianos ya hasta cierto punto estamos saturados de escucharlo. En eso creo y le doy toda la razón al presidente. El pueblo del Ecuador debe descansar del presidente Correa, pero principalmente del estilo del presidente Correa, de ese estilo de odio, de insultos. Lo he dicho públicamente y en repetidas ocasiones. Hace algunos años, producto de aquellos años, de la juventud de aquellos años, yo caí en esa agenda de odio que propone el gobierno y cometí errores. Cometí errores como los que hoy intentan sacar, porque no tienen que sacarme, gracias a Dios. Mis manos sí están realmente limpias, mis manos sí son realmente honestas y puedo jactarme de ello gracias a un Dios al cual me debo. Así que, y me sacan que sí, que no le diste la mano al presidente, y sacan videos viejos del año 2013, en los cuales ya lo he explicado hasta la saciedad, y de hecho hoy he dicho, creo que fue un error, fue una actitud infantil de mi parte, y más infantil aún de parte del presidente. Y he ido más allá. Si tengo que extenderle la mano al presidente 100 veces más, por el bien del país, y que corrija los errores, y que quien gane sea el pueblo del Ecuador, si es por el bienestar del pueblo, se le extiendo 100 veces más, sin ningún problema, porque soy un hombre que tiene paz, principalmente en su familia, soy un hombre de hogar, que creo en la paz, que creo en el diálogo, y que los años me han enseñado que el odio no conduce a nada bueno. Y esta es la política en la que hoy creo, y la que hoy predico, y la que anhelo para el pueblo del Ecuador. Entonces yo he aceptado, he sido el único candidato que se ha pronunciado al respecto, acepto el reto, acepto el pacto ético, y ojalá mañana el gobierno no se arrepienta, y vamos a ver cuántos candidatos se acogen al pacto ético. ¿Cuántos demuestran que no han guardado su plata afuera para no pagar intereses en el Ecuador? O para no pagar tributos, perdón, en el Ecuador. ¿Cuántos no tienen compañías escondidas donde esconden su dinero en paraísos fiscales para evadir los impuestos en el Ecuador? Que eso es lo grave. No es grave que un empresario decida invertir en el extranjero y traer su plata al Ecuador, invertir en el Ecuador y pagar los tributos mientras no se perjudique al pueblo. Lo grave es esconder el dinero para evadir al fisco ecuatoriano y así perjudicar al pueblo, porque estás ganando plata de negocios en el Ecuador y la estás escondiendo en paraísos fiscales. Por eso acepto el reto, por eso acepto el pacto. Y eso quería explicarlo para que se entienda, porque hay quienes leen un titular y ya van de forma sensacionalista a sacar conjeturas. Finalmente voy a leer ciertos comentarios de este enlace para poder responder a cada una de sus inquietudes. Déjenme actualizar la página nada más. A ver por dónde estoy, aquí estoy. Bueno, tenemos algunos comentarios, voy a intentar responder los que más pueda. Dicen, ups, a cada una de sus inquietudes. Déjenme poner esto en silencio. Ya, ahora sí. Carmen Carvajal del Peso, desde España, Barcelona, gracias.
Bucho del Emelec, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo para ti también. Daniel Moreno, un fuerte abrazo. Carolina Parrales, Diego Gabriel Cuenca, Saruquita Rodríguez. Saruquita, una gran líder manavita. Un beso para ti, de todo corazón. Mario Rodríguez, fiscalización inmediata. Bueno, sí, lo he dicho también. No puede existir en el futuro venganza, porque la venganza te envenena. Pero no puede tampoco existir impunidad. Vamos a ser totalmente justos para no caer en lo que lamentablemente el gobierno ha caído, en la judicialización de la política. Yo escuchaba al presidente decir, por ejemplo, hay un ataque de los medios para querer vender o manchar de corrupción a mi gobierno, decía el presidente Correa. Y como siempre, la prensa mercantilista y atacaba a los medios de comunicación. Es inevitable hacerse ciertos razonamientos. O sea que para el presidente todas las denuncias de los medios que acusan a otros políticos o a otros gobiernos sí son válidas. Cuando son contra él son calumnias y son injurias. Yo creo que eso tiene que decirlo el tiempo. Y ojalá pudiéramos en el futuro, vía referéndum, elegir una comisión de fiscalización pública donde intervengan realmente los ciudadanos, no empleados del gobierno, donde intervengan los colegios profesionales y existan además delegados de la ONU que garanticen el trabajo independiente de esa comisión de fiscalización pública para que investiguen todos los contratos que se han dado en esta última década. Yo he dicho que en estos casi 10 años de gobierno han habido cosas positivas, han habido obras que son indiscutibles y tenemos que tener la honestidad, si queremos realmente hacer una política diferente, para reconocerla, principalmente en tema de educación. Yo creo que el gobierno ha tenido muchos aciertos, ha tenido desaciertos también, pero ha sido importante impulsar la preparación de los ecuatorianos, dar becas a los ecuatorianos para que vayan a prepararse afuera. Esa es una generación que tiene que volver con mayor preparación a aportar al país. Yo creo que eso es positivo. El tema del mejoramiento de la vialidad es positivo, el tema de la construcción de escuelas del milenio es positivo, pero falta muchísimo. Y hay cosas muy negativas: el odio, la persecución, el manejo de la justicia, el manejo de todos los poderes, la cero fiscalización y altísima corrupción. Eso es realmente lamentable para el país y no hay que entrar en ese discurso de que no importa porque todos roban. No, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza. Es posible una política honesta y lo digo mirándote a los ojos. Es realmente posible. Si los ecuatorianos lo creemos y el pueblo se une y se genera un verdadero proceso de unidad con el pueblo y principalmente con los pobres, es posible tener un gobierno honesto que destine los recursos solo a las obras para quienes más lo necesitan y gobierne en paz para todos los ecuatorianos, donde cada uno cumpla su rol, donde el empresario pueda generar riqueza, pueda generar trabajo de forma honesta y pagando los tributos que por ley le corresponden, pero no con todo un proyecto fiscalista que busca quitarle todo a los sectores productivos para engordar un Estado obeso que se quiere llevar el dinero de todos. Eso es contraproducente. Agustín Freile, un abrazo para ti, muchas gracias. Gabriel Martín, tomar un país así es complicado, sí y no. Es complicado por toda la deuda que este gobierno incrementado ha triplicado, tanto la deuda interna como la deuda externa, pero también no es menos cierto que cambiando ese sesgo ideológico que nos ha excluido del crecimiento económico mundial, es posible atraer inversión extranjera en turismo y en otros diversos sectores donde lleguemos a condiciones de crédito realmente soberanas. Porque, por ejemplo, nos han dicho 10 años que es malo firmar con el Fondo Mortuario Internacional, el FMI, bueno, el Fondo Monetario, pero yo le digo Fondo Mortuario Internacional, porque no se puede atentar contra la soberanía del país y bla, 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 bla. Lo cierto es que hoy el FMI está en negociaciones con el Ecuador y las negociaciones van en grado 4, a punto de firmarse un acuerdo. Y podríamos acceder a créditos de alrededor del 2 o 3%. Este gobierno ha firmado créditos con China principalmente a 7% y cuando es con papeles hasta el 11% de interés. Eso es chulco y eso es corrupción. Eso perjudica al pueblo del Ecuador y eso es falta de soberanía. Entonces no se trata de combatir un imperio,
Se trata de no estar de rodillas ante ningún imperio. Y esa es la política hacia futuro que debe tener el gobierno del Ecuador. Ricardo Amado dice, saludos Dalo, saludos presidente, gracias. Con Dalo es suficiente, mi hermano. Ricardo Andrés Cortés, sí, comparto contigo, el FMI es una de las opciones. Negrito Gali Mora, los emigrantes estamos contigo. Esa creo que es otra de las falencias del gobierno, el famoso plan retorno. Más de lo que el régimen nos diga, creo que los migrantes que han regresado pueden hablar y dar fe de que se los engañó, de que dejaron todo lo que habían construido en países, en otros países, y regresaron con mucha ilusión a su país y hoy se encuentran sin trabajo, no pueden regresar donde vivían y se los engañó y no se les da una vida digna. Entonces yo creo que el tema de la migración es un tema que tiene que ser tratado a primer nivel en el próximo gobierno. Tiene que haber una política de Estado que apunte realmente a que los migrantes que quieran volver regresen, pero con condiciones reales de un buen vivir, que les garanticen una vida digna, que les garanticen vivienda propia, que les garanticen un trabajo estable y no como actualmente sucede. Porque la migración es una nueva forma de esclavitud que se inventó en la década de los años 2000 hasta el día de hoy, en las que los pueblos se ven forzados a dejar su patria por no ver morir de hambre a su familia. Así que estoy de acuerdo con el tema de los migrantes. Desde Nueva York, Alberto Andrade. Albertito, un abrazo para ti, mi hermano. Desempleados es la propuesta de educación que tendría tu gobierno. Andrés Vélez dice, Dalo, ¿eres consciente que los estudiantes se gradúan para ser desempleados? Sí, es verdad. Y con una condición aún más, que ahonda mucho más el problema. El estudiante se gradúa, va a rendir el famoso examen del CENESID, que más bien parece exámenes para aspirantes a la NASA, porque hay quienes quieren estudiar leyes y le preguntan de temas que no tienen nada que ver con su profesión. Al punto de que solo el 20% de los aspirantes están pasando el famoso examen. Y hay un 80% que no lo está pasando, con cifras reales. Eso quiere decir que esos jóvenes quedan en la desocupación. No pueden ayudar a su familia, sus padres son discriminados por edad y no encuentran trabajo, y los jóvenes no tienen cómo ayudar a su hogar. Y muchas veces esos jóvenes terminan en las esquinas, y como hoy hay una tabla que permite el consumo de drogas, terminan hasta perdidos en las drogas. Ese es el dilema que se vive en el Ecuador, esa es la realidad. Quienes estamos diariamente en las calles, recorriendo los sectores suburbanos, los sectores rurales, que todavía son un porcentaje bastante importante en el Ecuador, sabemos lo que realmente está viviendo el pueblo y por eso nuestras propuestas están muy alineadas con lo que el pueblo está pensando. Nosotros creemos que también son temas prioritarios, que el famoso examen podría ser derogado o al menos revisado para que te tomen el examen de acorde a lo que uno piensa estudiar y no sobre temas que el propósito sea que no pases el examen para atentar contra la gratuidad de la educación que está en la Constitución. Porque la educación debe ser gratuita. Y en el momento que el gobierno no te la garantiza porque supuestamente no pasaste el examen, está atentando contra la misma. Y lo que es peor, quienes pasan muchas veces les dicen, tú no sirves para abogado. Tú sirves solo para esto es lo que te puedo pagar, y te mandan inclusive a otra provincia. ¿Y cómo te sustentas en esa provincia? Si no tienes para el estudio, ¿cómo tienes para la vivienda? Entonces son temas que tienen que ser tocados, que tienen que ser admitidos por parte del régimen, porque así como he dicho que hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas que tienen que cambiar. Tampoco estoy de acuerdo con ese discurso odiador de que hay que tirar al tacho de la basura todas las obras del correísmo. No. Hay muchas obras, hay muchas conquistas populares que el pueblo ha conseguido a través de este gobierno y que se tienen que mantener. Y las que son malas se tienen que mejorar. Pero ¿por qué caer en lo mismo que criticas? Si dices que el presidente tiene un discurso de odio, ¿por qué caes en ese discurso de odio desde el otro lado? Nosotros no compartimos esa forma de hacer política. Kimberly dice, excelente propuesta. Grace Gabriela Peralta dice, así es. Roberto Freire, muchas gracias, mi hermano, por tu respaldo. Oscar Enrique Avilés, ¿cómo podemos mejorar el PIB en el Ecuador para un país de oportunidades? Sencillamente garantizando a la inversión extranjera y la nacional reglas claras, sin medidas fiscalistas, sino con alicientes tributarios que permitan que realmente
se genere riqueza desde los sectores productivos para que haya mayor empleo. En pocas palabras, para que sea más entendible, que el Estado no quiera manejar el dinero de los ecuatorianos, sino que los ecuatorianos tengan la libertad para manejar su dinero y decidan en qué invertir. Hoy, de cada $100 en el Ecuador, el gobierno maneja alrededor de 70 y el ciudadano solo 30. Por eso sentimos que no hay dinero en el bolsillo. Y cuando venga la moneda electrónica y comience a haber un desabastecimiento del papel físico del dinero, puede haber un pánico financiero inclusive y se puede generar un estado de inestabilidad. Entonces yo llamo a la rectificación al gobierno. El presidente ayer decía que él no escucha voces disidentes o de otros sectores porque nunca proponen nada. Le estamos proponiendo, presidente, cambie ese sesgo ideológico, entienda que las ideologías están matando de hambre a los pueblos. Mire cómo le va el socialismo en Venezuela. Ahí está su respuesta. Por eso muchas veces he dicho, si quieren saber cómo sería un gobierno de un sucesor de Correa, miren a Maduro. Porque en país todos apuntan a ser el Maduro de Correa. Y no voy a entrar en una crítica malsana, en una crítica destructiva, a pesar de todas las barbaridades que me escriben diariamente. A mí me quieren hacer responsable de temas de mi bisabuelo, de mi abuelo, de tío. Me tiene sin cuidado. Yo soy un hombre honesto, camino libremente por el Ecuador. El presidente dice que cuando alguien calumnia sin poder probarlo, es doble corrupción. Entonces este gobierno ha sido doblemente corrupto porque ha satanizado e injuriado a ciudadanos honestos que caminamos libremente por las calles. Por ejemplo, hay otro candidato que se lo acusa de haber sido parte del feriado bancario. Y yo pregunto, ¿por qué no está preso entonces? No lo estoy defendiendo, pero se está cambiando el concepto de la justicia. La presunción de inocencia que está vigente en nuestra Constitución dice que todo ciudadano es inocente hasta que una sentencia ejecutoriada diga lo contrario. Entonces, en este caso, y voy a decir su nombre, a quien respeto, no coincido en nada políticamente con él. Creo que no es una buena opción, pero eso será decisión de los ecuatorianos. El señor Guillermo Lazo, si él es responsable del feriado, ¿por qué entonces anda libremente por las calles? ¿Por qué no lo han judicializado? ¿Por qué no está tras las rejas? Y solo lo tienen libre, le permiten ser candidato y lo pasan injuriando, pero anda libremente. Entonces, eso debe de acabarse en el Ecuador. No podemos vivir con ese estilo de odio. No podemos seguir con esa política malsana. Dice Newman José Reyes, no le deseo a ningún país un presidente como Maduro. Bueno, yo tampoco. Clever Mancero, qué inmenso gusto que me da Dalo, la actitud que proyectas. Muchas gracias, mi hermano. Agustín Freire, bueno. No, se me fue un mensajito ahí, dice Richard Castañeda, no trances con ex agente. No, mi hermano, trances con nadie. Sencillamente lo que hemos dicho es no venganzas, no odio, pero tampoco impunidad. En el Ecuador debe haber justicia imparcial. Miren, el sistema de justicia de los Estados Unidos es tan fuerte porque jamás se le ocurriría al presidente Obama pretender nombrar un magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Cuando en el Ecuador todos sabemos que no existe un solo fallo judicial que pueda salir contra el régimen porque ese juez es inmediatamente destituido. Y si no existe seguridad jurídica, no hay paz. Y no hay paz porque el pueblo, al ver que no hay justicia, pretende tomarse la justicia por sus propias manos. Y volveríamos al código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Entonces creemos que en esta etapa de civilización que vive el mundo, eso sería totalmente contraproducente. Julio César dice, dalo. Hernán Ramiro, en nuestro país primero lo sentencian, así es. Por eso es tan débil nuestro sistema de justicia. Dice, porque tienen rabo de paja todos los de la 35. Bueno, eso tiene que la justicia demostrarlo. Y si así es, pues estaré de acuerdo. Dice Gustavo Recho Barcelona, vamos adelante, futuro presidente. JC Landazuri, ¿cómo está la salud de tu papá?
Bueno, mi padre fue intervenido del corazón el martes pasado. Lamentablemente esa primera operación no fue con el éxito que esperábamos y el día de ayer fue nuevamente intervenido y esa sí salió mucho mejor. Hasta el momento está controlado el problema que lo estaba quejando, pero el próximo 28 de junio tendrá que hacerse una revisión para ver finalmente cuál fue el resultado de esa operación. Gracias por preguntarme, hermano. Dice Jonathan José Morejón Soriano: nuestro país tuvo un buen crecimiento económico en los últimos años, pero no se mejoró el desarrollo económico. A ver, estoy de acuerdo en parte, y lo voy a decir públicamente sin ningún temor. Yo creo que en comparación de los gobiernos que han podido terminar sus periodos, el primer gobierno de Rafael Correa ha sido de los mejores en los últimos 40 años en el Ecuador. El primer gobierno de Rafael Correa, cuando el presidente hacía y decía, o mejor dicho, decía y hacía lo que decía. Cuando estaba constantemente consultándole al pueblo, cuando constantemente preguntaba al pueblo sobre los cambios que quería impulsar y no se encerraba en la asamblea a redactar la constitución a su medida. Entonces yo creo que fue un primer gran gobierno. Ojo, lamentablemente el segundo no ha sido nada bueno. Ese es mi pensamiento, yo respeto al que piense de forma diferente, a tal punto que nuestra economía en este año va rumbo a un decrecimiento de alrededor del 5%. Eso quiere decir que solo es comparable ese decrecimiento al decrecimiento que vivió el Ecuador en la década de los 2000 con el gobierno de Yamil Maguad y el Partido Social Cristiano. Entonces, las cifras hablan por sí solas. De ahí el papel lo aguanta todo. Uno puede maquillar, pero yo siempre digo que a los pueblos nunca le va igual que al papel, porque al papel no se le enferma el hijo, porque el papel no tiene que pagar la pensión de los hijos en el colegio, no tiene que saber cómo comprarle los útiles a su hijo, y eso es lo que hoy todos estamos pensando, ¿verdad? Dice Gaby Contreras: vamos, mi futuro presidente, te amamos. Un beso para ti, muchas gracias, y un beso a Gaby, muchas gracias también. Andaluz Araceli, Chocolate Fabi dice: si llegas al poder, apoya a los uniformados. Bueno, yo creo que los uniformados han sido maltratados. Ojo, en cierta parte nunca estuve de acuerdo con que las Fuerzas Armadas en ocasiones se prestaron para avalar acciones ilegítimas, pero creo que tienen que ser respetadas, porque brindan seguridad a nuestro país y realmente se sacrifican por el bienestar del Ecuador. Y también la policía. La policía expone diariamente a sus hombres en las calles y creo que tiene que ser impulsada, tiene que ser mejorada, obviamente, como todo, pero no puede ser maltratada de la forma que muchas veces se los ha maltratado, y poniendo a cualquier persona como ministro de Defensa solo para que vaya a tener una actitud alevosa contra las Fuerzas Armadas. Creo que eso también es contraproducente y es parte de una política de odio que deberíamos de erradicar. Bueno, para ir terminando voy a leer unos últimos mensajes. Abogado Humberto Maximiliano Barzola: un abrazo para ti, mi hermano, gracias por tu apoyo. Jesús Salvatierra: un abrazo también para ti. Dice Cristian Juan Solís: luchemos porque no estén eternamente los tiranos. Estoy de acuerdo, creo que ningún gobierno debe buscar eternizarse, y ahí sí se cumplen las palabras de Bolívar, que no hay nada más peligroso que un gobierno que busque eternizarse en el poder, porque el gobierno se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer, cuando en una democracia el poder es del pueblo. Bueno, voy a despedirme. Gracias a todos. Maite Maza da los saludos y apoyo desde Manabí. Manabí, ustedes están en mi corazón. Lo decía antes del terremoto y lo ratifico ahora. Nuestro binomio será un manabita, porque creemos que Manabí es una causa especial. Creemos que debe estar representado en un sitial importante dentro del próximo gobierno, para que desde ese sitial se ocupen netamente de la reconstrucción de Manabí y de provincias como Esmeraldas, que ahora sí exista un gabinete bien representado de diferentes ciudadanos que pertenezcan a las diferentes provincias,
y no que después de 10 años y por un terremoto se acuerden que los manavitas pueden ser ministros también. Creo que eso es negativo. Bueno, besitos para ti y para tu familia, dice Yesenia Parrales. Sandra Cano dice, te apoyamos. Muchas gracias a ustedes. Quería realmente explicar ciertas posiciones que se pretendieron ser sacadas de contexto, y lo mejor siempre es aclarar. Yo estoy en desacuerdo con que no, mejor es no hablar de eso. He hablado de todos los temas que usualmente se presentan críticas, y lo he hecho de forma natural, siempre abierto a responder todas sus inquietudes. Estamos preparando algo muy chévere. Vamos a tener una reunión de quienes estén en la política web, o la famosa política 2.0, como se le dice, tanto a quienes tengan cuentas en Facebook, en Twitter, para tener un conversatorio abierto donde podrán preguntarme lo que quieran. Todos aquellos epítetos, acusaciones terribles que muchas veces se me hace de forma discriminativa, estaré abierto a que me lo digan frontalmente y sin ningún problema. Porque cuando uno no la debe, no la teme, y da la cara, y habla de los temas importantes que a ustedes les preocupan y que frecuentemente me lo consultan en las redes. De ahí esa guerra de trolls, de odio, de insultos. Nosotros no vamos a caer en esa práctica. Los insultos los dejaremos para aquellos que dicen que nosotros insultamos. Ellos son los que hoy se comportan de forma violenta, ellos son los que hoy insultan, ellos son los que hoy atacan, ellos son los que hoy discriminan, y quienes toda la vida hemos sido linchados mediáticamente, supuestamente con ese comportamiento, esta es nuestra actitud, y somos los únicos que estamos proponiendo una política de paz, y que venga un gobierno que realmente una a todo el pueblo del Ecuador y no siga fomentando el odio, el enfrentamiento y el divisionismo que tanto daño nos ha hecho. Suerte para todos, fuerza Ecuador, Dios bendiga a mi país.